Gracias a ustedes que nos ven ahí ya en cámara a través de las redes sociales por la 107.1 FM, radioactualfm.com y por supuesto el Facebook de la emisora. Verme muy contentos esta noche, hoy es viernes, con buena musiquita, que siempre Cabito nos pone esas salsas de merengue que nos alegra, que nos conecta ya con el fin de semana, que es un momento de reflexión, de descanso, y bueno, hay algunos que tienen que seguir trabajando, ¿eh? Pero ya la gente un poquito más relajada. Buenas noches, Bernie. Buenas noches, Helen, un gusto, un placer. La veo muy sonriente, muy contenta, ¿no? Ah, sí, claro. Mira la cantidad de admiradores que me han preguntado por usted. Pero hay que saludar a sus amigos, ¿verdad? Sí, pero... Por supuesto, Adrián, a decir Siles, quiero saludar a toda la gente de México que nos está viendo y que nos está escuchando también a través de la internet, y bueno, gente de diferentes partes del mundo que también nos escuchan por la internet. Ajá. Sí. De México, dijo usted. Sí. Sí, ahora me voy a referir a un mexicano muy especial, ¿verdad? Y a un costarricense también, ¿verdad? Pero resulta, Helen, que usted me pidió que saludara a Cabito. Pues que Cabito come mucho. No, déjeme a Cabito tranquilo. Ya Cabito cenó y todo lo demás. No. Bueno, Helen, a Cabito lo van a demandar, pero ahora que me acordé yo de las demandas, relaciono con un tema que va a ser un boom, porque hoy en el programa va a estar unos personajes extraordinariamente especiales, amigos suyos, conocidos míos, ¿verdad? Pero al fin y al cabo con mucho cariño para mí. Pero resulta ser, Helen, que el tema que vamos a tener hoy, me imagino, como tenemos que saludar a toda esa gran audiencia con esa deferencia que tienen de escucharnos noche a noche, les va a encantar. Hoy vamos a tener una audiencia enormemente, y posiblemente va a crecer mucho más que programas anteriores. Me refiero a esto porque hoy, que usted bien conoce, tenemos dos personajes, con todo respeto para ellos, que uso el término personaje, pero es una forma de resaltar las figuras de las personas. Hay temas relevantes ahorita, Helen. Usted sabe que estamos viviendo un mundo muy crítico, carente de valores, nos hemos deshumanizado, hemos perdido direcciones que hace muchos años debíamos de haber puesto directas y rectas. Hoy las hemos desviado en muchos aspectos, en muchas formas. Vea, Helen, no quiero entrar sin más preámbulo. Hay dos personajes, un mexicano, ¿verdad? Que hablaba usted que le mandó un saludo a los mexicanos, que en buena hora saludemos a los mexicanos, y un costarricense. Y son dos ilustres, uno que se llama el magistrado Jesús Martínez Garnelo, ¿verdad? Óigame, una personalidad a nivel internacional, y destaquémoslo, latinoamericano, en una profesión que es de justicia. Y precisamente lo que el magistrado Jesús anda buscando, qué nombre más lindo, representativo, tiene un símbolo, Jesús. Óigame, el hombre que vino a poner orden y puso en orden a la humanidad, y ahora Jesús quiere ordenarlos de nuevo porque nos hemos desordenado, seguro estamos muy desordenadillos por ahí. Bueno, le decía don Jesús Martínez Garnelo, magistrado, pero tenemos un costarricense, un hombre excepcional, un ilustre abogado, licenciado como somos nosotros aquí en Costa Rica, también de renombre internacional, ¿verdad? En Latinoamérica, porque también tenemos que destacar eso. A veces nos movemos porque es costarricense, no, es legítimamente costarricense, pura guaria morada, ¿verdad? Ok. Y me refiero al licenciado don Rafael Rodríguez Salazar. Usted lo conoce muy bien,
y hoy tenemos la oportunidad de tener en nuestro programa En Todas y Algo Más. Por eso, mi querido magistrado, mi querido don Rafael, por eso se llama Y Algo Más. Hoy sí tenemos algo muy selecto. Helen, se los pongo y ahí se los dejo, y buenas noches, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, maestro. En nuestros programas, agradecerle precisamente que esta semana también nos acompañara en la televisión, y licenciado Rafael, gracias por estar con nosotros y hablar de varias cosas. Primero, todo el congreso que se celebró pues esta semana en el Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, donde estuvieron participando varios magistrados de nuestro país, y muy destacada la presencia del magistrado que nos va a hablar también de su libro, y un tema, Rafa, que en general ha dado mucho de qué hablar a nivel internacional y que tiene muchas aristas, porque hay que hacer correcciones, hay que hacer cambios, y dentro de eso el tema de la presunción de la inocencia pues es un tema que se las trae polémico, porque tiene sus dos caras de la moneda, diría yo. Buenas noches, don Rafa. Buenas noches, don Bernie, buenas noches, Helen. Muy contentos del éxito que tuvimos el lunes y el martes en la presentación del Seminario de Derecho Procesal Penal en el Colegio de Abogados de Costa Rica. Ese éxito, Helen, fue producto de la excelencia de los expositores que tuvimos, connotados abogados, jueces y exmagistrados de la República, y sobre todo la presencia del magistrado Jesús Martínez Garnelo, quien nos trajo el tema de la teoría de la presunción de inocencia y nos expuso algo pequeño de las ideas que tiene su libro número 25, la teoría de la presunción de inocencia y los efectos procesales en el sistema acusatorio. Fue de éxito porque ese auditorio estuvo colmado de abogados, de estudiantes, de criminólogos, de personas interesadas en la diferente temática que mantuvimos, pero sobre todo nos permitió demostrar que en la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho CR estamos abocados a traer gente de calidad para procurar de manera cierta que nosotros como abogados estemos vacunados contra la mala praxis legal. Muchas gracias, magistrado. El tema de, a través de la experiencia que usted ha obtenido en su país, en México, y usted que viaja tanto a nivel de América Latina, el poder ver casos que lo llevan a la reflexión, escribir un libro para tratar de hacer conciencia entre los profesionales de su rama de que hay que hacer cambios con respecto a la presunción de la inocencia, a la objetividad y a la parte humana, que creo que es lo que más me ha impactado de su pensamiento, y los cambios que en general debe hacer los abogados que comienzan, porque los abogados tendrán que ir paso a paso, luego ser juez, magistrados y así ir subiendo en categorías, pero desde el estudiante que se está graduando de la universidad tiene que tener muy claro que no se puede dejar de lado eso, porque si no entonces hay un sesgo, y es donde don Rafa dice la punción que hay que hacer cuando se da una mala praxis en la parte de la justicia, que al igual que los médicos, siento yo y lo puedo comparar, se está jugando con la vida de las personas. Buenas noches. Buenas noches, mi muy apreciada, y es un verdadero privilegio conocerle y escucharle, licenciada Helen. Y si me lo permiten, bueno, después de esta bellísima presentación y merecida, yo siempre voy a seguir sosteniendo que soy un mexicano más, que desde los 12 años que salí de mi casa paterna, he buscado como perspectiva encontrar la verdad, la justicia y, ¿por qué no?, el amor. Y bueno, mis 25 libros y casi mis 30 años de magistrado, hoy estoy por segunda ocasión visitando este bellísimo país. Yo le llamo la cuna y el paraíso formal de los derechos humanos en Latinoamérica. Y ante ese cúmulo, esa cascada de perspectivas y de preguntas que usted maneja en esta presentación, pues solamente me resta decirle que muchísimas gracias por conocer
En primer lugar, a una mujer bella, inteligente, programática y con muchas interrogantes en sus comentarios. Y luego, bueno, pues darle las gracias también a un personaje que hoy conocí y que estoy evidentemente intercambiando, no solamente la dicción, la palabra, la fonética, sino hasta la mirada, el señor Bernie Solís. Es un privilegio conocerles a ambos. Y estoy acá precisamente gracias a la invitación de un gran hombre que yo aprecio y admiro, como es el doctor Rafael Rodríguez Salazar, que afortunadamente hemos coincidido en esta temática de un fenómeno tan complicado que arrasa no solamente Latinoamérica, al mundo: la carencia de valores, la aptitud injusta y arbitraria de la acusación y de las detenciones arbitrarias por sospecha, y que se nos vino el mundo encima por la carencia de valores. En mi país se impartía clases a nivel primario del civismo, de la ética. Hoy a nivel primario se olvidaron del civismo y de la ética, cuánto más o cuánto menos de la axiología de los valores. Bueno, pues buscando un equilibrio, empecé escribiendo un libro sobre presunción de inocencia. Y la primera interrogante que manejo, que explicito a jueces, magistrados, fiscales: ¿qué es la presunción de inocencia? ¿Es un principio? ¿Es una garantía como lo maneja el maestro el florentino Luigi Ferrajoli? ¿O solamente es un derecho plasmado como lo tienen en su propia Constitución, en el artículo 40 de Costa Rica? Es un interrogante que fue el primer planteamiento, pero se vino como también una gama de interrogantes especiales, porque consideré que daba muy corto mi planteamiento. Termino mi postdoctorado en Milán, en la Terza Escuela de Sociología Jurídica, y tuve una amistad con el maestro más joven, ahorita tenía 67 años, don Giovanni Manco. Y él me dijo: tienes que ampliar ese trabajo. Nace como parte de esta proyección académica de que la presunción como tal la elevo a teoría, y que mucho le agradezco a ese ser supremo que me abrió un poquito las neuronas para hablar de un principio como teoría por vez primera, y perdón por la consideración, de un estudioso mexicano. Pero además, esta teoría tiene efectos procesales, no está tan aislado ni tan suelto. De la misma manera que Torda, Edith Fromm, dueños y padres de varias teorías, pues un mexicano luchó con este esquema, y bendito Dios, estamos en la segunda edición, y le agradezco mucho y aprovecho estos micrófonos a todos los hermanos de Costa Rica y a ese gran público que ustedes tienen a través de este canal, pues al doctor Rafael, porque hace 2 años me prologó. Este libro se agotó en 15 días en mi país. Tuvo que pasar casi 1 año para que saliera la segunda edición, porque empecé a manejar derecho comparado con varios países, empezando Costa Rica, Italia, España, Perú, y hoy día representa de manera muy humilde y respetuosa una herramienta metodológica tanto para el que acusa como para el que defiende o para el que juzga. Es un trabajo que evidentemente puede tener correcciones, es perfectible, pero lo que trato lo que traté en este seminario es solamente de dar algunas pautas, no para convencer, sino para incentivar que hay mucho que hacer por las víctimas, pero también muchos de los probables inculpados son víctimas de procesamientos arbitrarios, injustos, incluso yo me atrevería a decir metaconstitucionales, y con un aforismo folclórico de carácter legislativo. Hay mucho que hacer. Magistrado, usted me dice que dentro del libro toma unos 2 o 3 casos que fueron muy sonados en su país, en México, y los pone como ejemplo. Cuéntenos esa historia, una de esas historias, para que la gente que esta noche nos está escuchando entienda un poco mejor. ¿Qué lo lleva a usted a reflexionar tanto de que realmente hay que hacer cambios con respecto a la presunción de la inocencia? Bueno, realmente son 2 casos muy particulares. El primer caso fue en el año 2000, lo viví de manera muy directa, me abstengo de hacer comentario especial porque el que interesa es el de hace 2 años y medio, a una familia completa. Estamos hablando de familia integrada por 4 hermanos profesionistas, cada uno de ellos con hijos, y hubo un libramiento de orden de aprehensión
para toda esta familia de aproximadamente 18 gentes. No libraron orden de aprehensión en contra de las mascotas porque no había mascotas o no se habían dado cuenta los fiscales. ¿Y saben cómo arranca, cómo inicia esta orden de aprehensión? A través de lo que técnicamente se llama delación. La delación es una denuncia anónima, prohibida en mi país constitucionalmente. Eso de llamar por teléfono, oiga, tengo la sospecha, tengo la ligereza de que la familia X está cometiendo un acto delictivo, está prohibido. Se permitió un tiempo, pero una flagrante violación de derechos, de garantías para todo gobernado mexicano. Hoy estamos en esa parte involutiva y evolutiva de corte constitucional y evidentemente de carácter dogmático. Para esta familia fue terriblemente penoso porque en todos los medios escritos y visuales fueron publicados. Y eso repercute en un daño moral que yo espero estemos en la Corte precisamente de Costa Rica para pelearlo en su momento. Y bueno, la dedicatoria de la edición de la teoría de la presunción va para esta familia. Quien tenga interés en conocer un poco más, con los apellidos que van a observar ahí, van a poder encontrar en el Face, en las redes, este tema. Pero además el doctor Rafael ha convivido ya, se ha dado cuenta de que esta familia es de lo más transparente y con un poder económico muy especial. En mi país son muy dados que a través de la delación se conforma lo que se llama concurso de delitos. No podemos hablar de tantísimos delitos sin que exista el medio del probandum o los indicios elementales para una acusación. Y bueno, hoy, para ser muy concreto, les puedo decir, mi querida licenciada Helen, que de todos esos personajes a quien se le libró orden de aprehensión, el 90% ha sido absuelto, manejando parte del esquema de la teoría de la presunción de inocencia, y solamente nos quedan de esa familia 4 personas sujetas a proceso. Entonces, eso es lo que a mí me motiva, y le agradezco a ese Ser Supremo que estamos haciendo algo positivo, no contra las arbitrariedades o en favor de los delincuentes, sino contra las injusticias. Don Rafa, cuando una persona es detenida, como el caso que está mencionando el magistrado, yo lo veo desde 2 puntos de vista. Está la parte donde yo tengo que demostrar que soy inocente, que es la parte donde consigo la prueba, donde trato de demostrar que lo que se sospecha de mí o de mi familia no es cierto, o que si lo hice fue motivado por A, por B o por C. Pero por otro lado hay una parte que a mí me preocupa mucho como especialista en comunicación, y es la parte de la imagen. Hoy sabemos, los que somos expertos en imagen, que llegar a la cima y que usted tenga un prestigio alto se logra con esfuerzo, con sacrificio, y cuesta socialmente llegar hasta la cúspide. Pero usted, con un solo hecho, que puede ser que no sea cierto, usted puede caer. Y una vez que la persona cae y esa imagen es manchada, volverla a recuperar hasta donde usted la tenía es prácticamente imposible. Hoy los expertos en comunicación no sabemos que no, que eso no se logra. Por eso yo siempre, como especialista en comunicación, siempre tengo mucho cuidado en que cuando decir el nombre, no comprometer de forma directa, porque sé como sospechosa, y ahí es donde entra el daño moral. Sí, Helen, desafortunadamente hoy día las comunicaciones en diferentes formas, desde las publicaciones en Facebook, en Twitter, Instagram, las noticias, los medios periodísticos, generan lo que nosotros llamamos el punitivismo mediático o la pena mediante la noticia. Y a veces esa pena mediante la noticia es el conocimiento del hecho que tiene la sociedad de un evento que sucedió, pero en donde se pone a las personas de este evento como los responsables de ese hecho. Y a veces es única y específicamente aquella persona que está siendo investigada por ese hecho delictivo, y esta investigación no conlleva per se que efectivamente sea el responsable de ese hecho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que los medios de comunicación generan esa noticia. ¿Por qué? Porque lo que usted está diciendo es cierto.
si esa noticia desde ya estableció esa responsabilidad sin que la persona haya sido juzgada y se haya demostrado su responsabilidad en un juicio con prueba suficiente, que es lo que dice nuestra Constitución, pues esa persona ya ha quedado para los medios y para la sociedad condenada. Y quitarse esa estigmatización es bastante difícil. Entonces tenemos que prever de que efectivamente nuestra Constitución prevé este principio de presunción de inocencia, que don Jesús Martínez nos dice que nadie puede ser tenido por culpable si no se demuestra mediante un juicio con prueba suficiente esa responsabilidad. Es en términos generales lo que nosotros conocemos, pero don Jesús nos dice que vamos a ir más allá de esto, o sea, vamos a hacer y a utilizar la presunción de inocencia con una investigación de carácter científico para establecer si ciertamente se da o no se da esa responsabilidad que el Ministerio Público le está achacando a una persona. En nuestro país se dice que nosotros como ciudadanos no estamos obligados a demostrar nuestra inocencia. Lejos de ello, es el Ministerio Público el que tiene que demostrar que yo soy culpable de un hecho, pero se da lo contrario. En Costa Rica no tenemos una presunción de inocencia, sino que se muestra una presunción de culpabilidad. Y los abogados tenemos que tener mucho cuidado, porque a pesar de que la norma indique de que le corresponde al Ministerio Público demostrar esa responsabilidad, yo también tengo que ser responsable como abogado defensor de una persona de procurar demostrar esa inocencia, porque a veces nos quedamos estáticos y dejamos que sea solamente un ente el que genere esa prueba y nosotros no hacemos nada por tratar efectivamente de demostrar que el hecho que se nos está imputando no es cierto o que yo efectivamente no soy el responsable de ese hecho. Don Jesús, de hace poco a mí me pasó una experiencia. Nunca he tenido un accidente de tránsito y tuve un accidente de tránsito. Yo venía saliendo de un alto. Por lo tanto, en apariencia, el oficial de tránsito y como forma el croquis y todo, parecía que yo me había violentado la señal del alto. Eso era lo que parecía, en apariencia. Fue en un lugar donde había un cruce, donde había una señalización que había que conducir a baja velocidad porque hay sentidos en todos los lados, para la derecha, para la izquierda, para el sur, para el norte, para el este, para el oeste. En el primer juicio, la jueza nos dio un empate. La jueza no tenía muy claro cuál de los dos vehículos había tenido la responsabilidad. Entonces, ella argumentó que por no tener claro el panorama nos iba a dar un empate. La otra parte no estaba satisfecho y no quedó conforme y pidió que el juicio se anulara y el juicio se volvió a realizar. Y antes de que fuéramos al juicio yo le dije al abogado, vea, yo quiero que usted me ayude a demostrar que yo hice el alto como correspondía, que yo conducía a la velocidad que correspondía, que en la dinámica, como quedan los vehículos, él no me pudo haber impactado como él indicaba. Pero lo más importante es que él venía irrespetando la señal de tránsito porque él venía conduciendo a alta velocidad, lo cual significó que venía temerariamente y no le dio tiempo de frenar. Cuando me vio ya era muy tarde. Empezó el juicio, nos tocó pues otra jueza muy diferente a la primera, y cuando llegamos ya a la parte de hacer las preguntas, el abogado mío pues lo tomó a él y le dijo, bueno, quiero que usted me explique a qué velocidad venía usted, cómo fue que pasó, en qué momento usted la logra ver a ella que frena. Y esta persona, por fin, cuando contesta dos cosas, yo dije, bueno, se hizo justicia. Le pregunta, bueno, ¿a qué velocidad venía usted? Bueno, como a 70 kilómetros por hora. ¿A cuánto metros la ve usted? ¿Dejó usted huella frenado? ¿A cuánto frena usted? ¿A cuánto la ve usted? Cuando estaba más o menos a 10 metros. O sea, ya encima, ya muy cerca. Y yo había intentado conciliar con la persona porque el daño sobre mi vehículo costaba 5 millones de colones, $10,000. Era un carro nuevo del año. Y el carro de él eran 200,000 colones, muy poco en Costa Rica. Y al final la jueza me dio la razón a mí, gané yo el juicio. Y yo me ponía a pensar dentro de todo, bueno,
en apariencia todo parecía que yo me había brincado la señal de tránsito, o sea, yo llevaba una gran desventaja porque venía saliendo de un alto donde yo tenía que haber hecho el alto. Y yo le decía a mi compañero acá, el alto siempre lo hice, siempre se hizo, siempre di la cortesía. Todavía yo me sentía más frustrada porque yo dije, yo tenía la vía y me esperé, dejé que pasara un bus, dejé que pasara otros carros, y cuando ya no vi a nadie, yo me tiré, y al final siempre sufrí el accidente. Entonces eso me generaba como una frustración interna, en decir, ¿cómo al final voy a ser yo la responsable del accidente si no fue mi culpa? Y al final, bueno, al hacerle las preguntas claves, él contestó natural y resbaló y dijo lo que tenía que decir. Y bueno, obviamente perdió el juicio y ya quedó la sentencia en firme, pero qué complicado, porque cuando está en una situación donde todo parece que usted es culpable y resulta ser que no lo es. Entonces ahí donde entra esa parte tan importante que usted decía, la objetividad. Porque el oficial de tránsito en el momento siempre creyó que yo me había brincado la señal de tránsito. Eso fue lo que él captó en el momento y lo que él creyó. Pero no era así. Por dicho, yo tenía testigos y pude mostrar que por la dinámica del carro y por muchas cosas de forma científica no era así. Pero la clave para que yo ganara es que él violentó y venía conduciendo de forma temeraria. Bueno, es un caso muy práctico, muy objetivo, que evidentemente me obliga a hacer algunas reflexiones. Primero, estamos luchando en mi país para que muchos de los delitos, que como los dice mi querido maestro Alessandro Barata, un criminólogo crítico, los sustraigamos, los quitemos del Código Penal. Ahí estamos en presencia de una infracción o de una contravención. Primero. Segundo, usted es inocente desde que nace hasta después de la sentencia, absolutoria o condenatoria. Que a quien le correspondía demostrar objetiva, científica y metodológicamente era el fiscal. Yo no sé, me voy a permitir preguntarle, ¿se ofrecieron periciales de experticios en materia informática, electrónica y sobre todo de ingeniería terrestre, para este caso en particular? No. Estamos entonces ante un proceso con una mutilación tan ambigua bajo el esquema de un hecho de tránsito. Yo no le llamo delito, son hechos de tránsito, en donde entra lo que se llama para Goldsmith la culpabilidad, es decir, se da por una acción con representación, pero sin intención de, la acción culposa. Y en la acción culposa puede imperar la negligencia, la impericia, la falta de atención, el temor o lo que hemos comentado en algunas ocasiones, por algún problema de adicción médica o fármaca. Esta es un panorama en términos generales. Qué bueno que se anuló el primer caso, porque le voy a comentar como principio universal. En materia penal, y sobre todo sobre delitos, infracciones o contravenciones, no existe la parte del empate. Debe obligadamente demostrarse, posiblemente por duda, el indubio por reo, pero en este caso, bajo un hecho de objetividad científica, creo que le faltaron elementos al acusador. Pero por otra parte, es inconcebible la pérdida de tiempo, y que usted durante ese tiempo que estuvo sujeta a esas audiencias iniciales o de inicio de procesamiento, como le llamó el libro, me imagino que no estuvo atenta en su trabajo, que tuvo problemas de corte familiar, incluso de salud. ¿Por qué no evitar todo este tipo de conflictividad y ser más objetivos? De ahí que la presunción la elevo a teoría. Son 6 elementos para hablar de teoría. Así como Ernest Belling fue el creador del tipo penal, yo estoy proponiéndole a la sociedad y a los abogados y a muchos magistrados y ministros, hablo de mi país, no conozco obviamente aquí en su país, que seamos más humanos, más estudiosos. Un principio o un elemento de la teoría de la presunción es la objetividad del hecho. En el caso práctico de usted, no hubo objetividad del hecho por la carencia de indicios suficientes y metodológicamente periciales. Concluyo, una prueba informática debió haber estado sujeto, por ejemplo, lo que tenemos en mi país, a C4.
la parte visual y llevar la videograbación policial del sistema de seguridad pública para demostrar quién golpeó. Imaginémonos que usted en el timbre o en la luz amarilla está cruzando. Hay algo tan clásico en mi país: el que pega, paga. Así de sencillo. Si a usted le golpearon y según la ubicación de su vehículo tiene el golpe en extremo, la parte trasera, evidentemente tomando en cuenta la teoría de las probabilidades, usted era inocente. El que era probable y responsable es el que golpeó. Y en términos generales podemos seguir platicando, comentando de esto, pero es un caso tan particular. ¿Se imagina cuántos cientos de miles de casos ocurren en el mundo y sobre todo en Latinoamérica? Y vaya que he encontrado casos tan especiales, por ejemplo en Ecuador, en Perú, en Panamá, en mi país son 32 estados y donde me invitan, caray, casos sorprendentemente que uno se queda con la idea de que hay que volver a estudiar, de verdad, y lo digo con toda humildad. Bueno, nos vamos a la primera pausa comercial y ya casi regresamos. Ya estás en todas y algo más. Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua. Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua. Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. ¿Llamadas telefónicas extrañas? ¿Correos electrónicos dudosos? ¿O promociones falsas en redes sociales? En el Banco Popular nunca le pediremos información de su usuario, contraseña y claves de acceso por ningún medio. No coma cuento. Recuerde que nuestro sitio web oficial es www.bancopopular.fi.cr. Para consultas o denuncias puede llamar al 2202-2020 o escribirnos al correo electrónico bancopopularenlinea@bp.fi.cr. Banco Popular. Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua. Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua. Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. Intelec es la empresa donde puede conseguir los mejores precios en equipos de cómputo, celulares y cámaras de seguridad. Intelec, líderes en tecnología. Llámenos al 2202-1200. Estamos en San José, Heredia, Cartago y ahora en San Ramón. Con más de 30 años en el mercado, somos Intelec, líderes en tecnología. 2202-1200. Intelec. Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua. Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua. Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. ¿Llamadas telefónicas extrañas? ¿Correos electrónicos dudosos? ¿O promociones falsas en redes sociales? En el Banco Popular nunca le pediremos información de su usuario, contraseña y claves de acceso por ningún medio. No coma cuento. Recuerde que nuestro sitio web oficial es www.bancopopular.fi.cr. Para consultas o denuncias puede llamar al 2202-2020 o escribirnos al correo electrónico bancopopularenlinea@bp.fi.cr. Banco Popular. Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua. Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua. Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. Continuamos con más de En Todas y Algo Más.
Bueno, muchísimas gracias por continuar en nuestro programa La Presunción de la Inocencia. Bueno, es el tema de esta noche. Estamos con el magistrado don Jesús Martínez, quien viene desde México, y también el licenciado don Rafael Rodríguez. Don Rafael, qué interesante el tema de esta noche, porque es donde uno ve las fallas que existen en general y en las cosas que se tienen que mejorar, porque los procesos se hacen largos, se hace cansado para las partes, doloroso, pérdida de dinero, se complica la cosa, juicios que se tienen que repetir, o sea, el proceso se vuelve más lento, y en lugar de a veces de agilizarse cosas que pueden ser muy sencillas, se complica mucho. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? ¿Por qué nosotros no hemos podido evolucionar? Lo hemos visto, por ejemplo, en el programa lo hemos analizado en Acción Legal, en la parte de los cambios que se han hecho con respecto a la nueva ley y demás, y uno siempre ve que hay trabas, que hay cosas que hay que mejorar. Sí, Helen, el principio de justicia pronta y cumplida desafortunadamente no se da en la mayoría de las áreas del derecho, no solamente en la parte penal, sino que en la parte laboral, en la parte civil, en la parte de tránsito. Pero esto a veces puede ser un problema, Helen, de crear normativas a nivel legislativo sin los contenidos económicos necesarios para que el Poder Judicial los ponga en práctica. Entonces, si tenemos leyes y no tenemos la forma de cómo aplicarlas, pues va a ser muy probablemente el gran problema que tenemos para que esta justicia pronta y cumplida que nosotros queremos se dé. Remitiéndonos al tema, Helen, de la presunción de inocencia, efectivamente lo que nos indicaba el magistrado Martínez Garnelo en relación con los presupuestos que se dan y con la posibilidad que nos decía usted de que mediáticamente se condene a una persona, nosotros en Costa Rica hemos luchado, los abogados que bregamos en esta parte de lo penal, porque efectivamente los ministerios públicos se dediquen a investigar antes de detener y que no se detenga para investigar, es lo que nosotros decimos. Por ello es que nuestras cárceles están llenas de personas privadas de libertad con medidas cautelares de prisión preventiva que son a veces abusivas y que no permiten que se dé un desarrollo claro para que esta persona demuestre en libertad esa inocencia de la cual está cubierto de manera constitucional. Entonces, Helen, es brindar un poco más de espacio, brindar el contenido económico necesario cuando se crea una ley y evitar estar haciendo que todas las conductas tengan que ser sancionadas con pena de privación de libertad o con la privación de libertad cuando tenemos otros medios reales para que las víctimas vean satisfechos sus derechos y para que las personas que infringen la ley pues también sean sancionadas. Yo solamente agregaría que nos queda mucho por hacer, por estudiar, por prepararnos. Jueces, magistrados, ministros, tenemos que entrar en esta parte evolutiva de la profesionalización, pero más humana, más sensible. Hoy los fiscales se deshumanizan, y esta parte que señala el doctor, de que primero detienen y no investigan, es totalmente arbitraria, absurda, porque no es posible que en el año 20 del siglo XXI los fiscales no manejen de las 5 técnicas de investigación, una. Son 5 técnicas de investigación. De ahí la importancia que lo primero que debemos de establecer es, dame con objetividad el hecho probablemente delictivo. Pero por otro lado, para los señores fiscales, aquellos que tienen más de 40 años en el servicio, o de ministros ya, como en mi caso como magistrado a punto de jubilar en el próximo año 30 años, como que nos casamos con nuestras ideas y entra una especie de soberbia. Hay que quitarnos la soberbia, prepararnos todos los días, leer, manejar derecho comparados e imaginarnos que quienes vamos a juzgar en un momento dado puede ser nuestra propia familia. Claro, hay impedimentos para conocer el mismo asunto, pero yo les digo a mis secretarios de estudio y cuenta, tengo 5. Imagínense que lo que estamos viendo en una grabación o en un expediente o en una carpeta de investigación, como dice en México, es nuestra familia. Se ha acusado o víctima. Manejar el equilibrio de lo que dijo Ulpiano.
el equilibrio de la equidad, el justitia ex constant perpetua voluntua, yo sum quique tribuendi, el prio tempore poter iure con condiciones objetivas. Este es el principio toral de una presunción que desde que nacemos, desde que estamos en el claustro materno, incluso muchos personajes después de muertos siguen siendo inocentes. Por eso en mi libro arranco con 3 casos bíblicos que ojalá, yo vuelvo a insistir, les hayamos dejado la semilla de la inquietud de los que tuvieron la bondadosa postura de acompañarnos el día lunes y martes, y agradecerles obviamente a los socios de esta importantísima organización y al doctor Rafael, y ahora a ustedes por lo generoso que han sido con su servidor y con el doctor Rafael al intercambiar con tantísima gente que estoy seguro hoy, al estarme escuchando, les surgen cientos y miles de interrogantes, incluyendo a los propios abogados que entre comillas dicen que se la saben de todas. Yo todavía no sé, sigo aprendiendo. Don Rafa, para terminar, este bloque, qué importante ese detalle, porque usted lo mencionó en el programa de televisión, algo que a mí me llama mucho la atención, que la solución no es tener a todo el mundo en la cárcel, como se cree. Mire, Helen, la gente cree de que todos los procesos tienen que ser conductas que como consecuencia tienen que traer la prisión por sí misma. Ya la historia nos ha dicho de que en las prisiones a la gente no se resocializa, las cárceles son más bien a veces nichos de delincuencia. Entonces tenemos a mucha gente que comete un hecho delictivo, pero que ese hecho delictivo, si bien es cierto, puede ser grave, esta persona es una persona que puede pagar su pena, puede pagar su sanción mediante alguna medida alterna. Tenemos justicia restaurativa, en donde a la víctima se le va a resarcir ese daño, y la parte más importante en una situación de este tipo es la víctima, es la que quiere que se le haga justicia. Don Jesús nos dijo en italiano lo que Ulpiano nos decía: la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le pertenece. Ese es el principio. Entonces se requiere que efectivamente la víctima vea satisfecha esa situación, y no solamente con prisión se da. Entonces no penalicemos todo. Ok, hagamos las normas para sancionar los hechos, pero busquemos medidas alternas, porque si no lo que vamos a tener son depósitos humanos de personas en donde se están violentando los derechos humanos de ellos también, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Lo explicábamos aquí con el magistrado don Álvaro Burgos, a quien le mandamos también un gran abrazo, que la gente, que los jóvenes, hay que empezar con los jóvenes, que hay que empezar con ese tema de la ley penal juvenil y los cambios que hay que hacer, y enseñar a las personas desde que están jóvenes, don Rafa, para que no sean reincidentes. Eso es parte de lo que hay. Don Jesús Martínez nos decía que lo que nos ha faltado es aquel civismo que teníamos nosotros antes. Nosotros teníamos educación cívica, nos decían, a nosotros nos enseñaban en la escuela, pero nos educaban en la casa, y eso es parte de lo que nos ha pasado últimamente. Bueno, nos vamos a ir a la última pausa comercial y ya regresamos. Ya estás en todas y algo más. Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua. Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua. Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario, y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. ¿Llamadas telefónicas extrañas? ¿Correos electrónicos dudosos? ¿O promociones falsas en redes sociales? En el Banco Popular nunca le pediremos información de su usuario, contraseña y claves de acceso por ningún medio. No coma cuento. Recuerde que nuestro sitio web oficial es www.bancopopular.fi.cr. Para consultas o denuncias puede llamar al 2202-2020 o escribirnos al correo electrónico bancopopularenlinea@bp.fi.cr. Banco Popular. Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua. Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua. Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua.
Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. Intelec es la empresa donde puede conseguir los mejores precios en equipos de cómputo, celulares y cámaras de seguridad. Intelec, líderes en tecnología. Llámenos al 2202-1200. Estamos en San José, Heredia, Cartago y ahora en San Ramón. Con más de 30 años en el mercado, somos Intelec, líderes en tecnología. 2202-1200. Intelec. Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua. Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua. Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. ¿Llamadas telefónicas extrañas? ¿Correos electrónicos dudosos? ¿O promociones falsas en redes sociales? En el Banco Popular nunca le pediremos información de su usuario, contraseña y claves de acceso por ningún medio. No coma cuento. Recuerde que nuestro sitio web oficial es www.bancopopular.fi.cr. Para consultas o denuncias puede llamar al 2202-2020 o escribirnos al correo electrónico bancopopularenlinea@bp.fi.cr. Banco Popular. Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua. Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua. Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. Continuamos con más de En Todas y Algo Más. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Helen. Mire, Helen, la estaba escuchando y escuchaba con mucho detenimiento al licenciado Rodríguez. Pero yo quiero hacer una pregunta a ambos. Hay un concepto generalizado y es muy popular en el ambiente, en el pueblo, que si los procesos de justicia son justos. Esa es una pregunta que se hace todos los días. Pues oye, la gente descontenta con los procedimientos. Bueno, en las mentes de los dos se las dejo. Le respondería de manera muy concreta. No hay procesos de procesos ni juicios de juicios perfectos. Y uno de los juicios más importantes que divide la historia de la humanidad y que cito en la mayor parte de mis libros es el juicio del Maestro Jesús de Nazaret. Violaciones en todos los derechos, persecución inventada y sobre todo mutilación, ya ni siquiera, y perdón por el concepto, ni siquiera, mínimamente del derecho pro persona. Entonces, hablando comparativamente y sobre todo con la cultura italiana, se dice que no hay juicio de juicios, ni verdad de verdades. Este es el gran problema y el gran tópico por el cual hoy nos estamos enfrentando en este siglo XXI. Y concluiría también, el sistema penitenciario está acotado, no agotado, está acotado. Hoy tenemos que entrar en una nueva visualización de justicias alternativas, y yo agregaría, aparte de la mediación, la conciliación, la amigable composición. Los pueblos originarios en mi país se concilian con amigable composición. Entonces es otra alternativa y que evidentemente se rompen con los juicios, solamente como parte ejemplificativa. Mientras juzguemos los hombres nos vamos a equivocar siempre. Eso es parte clara en esto que don Jesús nos dice, pero aquí está la génesis de ese libro. Don Jesús nos dice de que nosotros tenemos que salirnos de la simple investigación a la investigación científica para utilizar el método científico y equivocarnos menos. Yo digo,
que es, para efectos míos, más importante o menos gravoso tener a un delincuente en la calle que tener a un inocente en la cárcel. Correcto. Entonces aquí a veces hay justicia, hay injusticias. Yo soy partidario de que en la prisión hay personas inocentes y la historia nos lo ha dicho. Entonces lo que se pide es más objetividad, más estudio y la aplicación de un método científico para equivocarnos menos. Don Rafa, agradecerle a la firma de abogados de Costa Rica, a la Asociación Internacional de Abogados de Profesionales también por haber traído a una persona tan importante a nivel internacional, con tanto conocimiento y con tanta sabiduría, diría yo, porque la sabiduría se adquiere no con los títulos, sino con la edad. Muchas gracias. Y sí, dígame, don Rafa. Sí, nada más, Helen, yo sí quiero hacer patente a don Jesús un agradecimiento y decirle aquí en la radio y en las redes sociales a don Jesús, gracias por ser la luz que iluminó un camino que parecía condenado a las sombras, don Jesús. Ese libro nos da la esperanza. No, pues muchísimas gracias. Yo solamente también concluiría con dos conceptos muy elementales. Primero, para todos los hermanos de Costa Rica se queda mi corazón. Para ustedes mi gratitud. Y un eslogan que yo manejé desde muy chico: el hombre entre más sabio es más sencillo. Bueno, Bernie, agradecerle a usted, magistrado, todo un honor. Licenciado, muchas gracias. Y bueno, y ojalá a usted que está en la casa, que nos vio esta noche, yo los dejo con la reflexión, ojalá que la justicia sea más humana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por haber compartido con nosotros En Todas y Algo Más. Le esperamos el próximo viernes a las 9 de la noche en su programa familiar por Actual 107.1 FM. En Todas y Algo Más.